¿Te imaginas poder capturar parte del dióxido de carbono que emitimos a la atmósfera y almacenarlo de forma segura a cientos o incluso miles de metros bajo nuestros pies en formaciones geológicas profundas? Aunque suena a ciencia ficción, esta idea ya es una realidad en varios lugares del mundo y forma parte de las estrategias que científicos, ingenieros y gobiernos están explorando para enfrentar uno de los mayores desafíos de nuestros tiempos, el cambio climático. Bienvenidos a La Ciencia Cuenta. En nuestra temporada sobre cambio climático y transición energética, hemos hablado con frecuencia del papel del dióxido de carbono en la atmósfera. Este gas, conocido químicamente como CO2, se libera principalmente por la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural. Durante décadas, estas emisiones han aumentado la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, intensificando el efecto invernadero y contribuyendo al calentamiento global que hoy experimenta nuestro planeta. Frente a este panorama, la comunidad científica y tecnológica ha desarrollado diversas estrategias para reducir la cantidad de dióxido de carbono que llega a la atmósfera. Algunas de estas estrategias se centran en disminuir las emisiones desde su origen, mientras que otras buscan capturar el dióxido de carbono antes de que se disperse, o incluso retirarlo directamente del aire. Entre estas soluciones emerge una tecnología que en los últimos años ha ganado gran atención: la captura y almacenamiento de carbono, conocida internacionalmente como CCS por sus siglas en inglés, Carbon Capture and Storage. En este episodio exploraremos qué significa realmente capturar dióxido de carbono, cómo puede almacenarse de manera segura en el subsuelo y por qué las ciencias de la Tierra juegan un papel fundamental en este proceso. Antes de entrar en materia, es importante conocer que la idea de capturar y almacenar dióxido de carbono no surgió de un solo inventor, sino del desarrollo gradual de tecnologías en la industria energética. A mediados de los años 90, en medio de las frías aguas del Mar del Norte, ingenieros que trabajaban en el campo de gas Sleipner se enfrentaban a un problema inesperado. El gas natural que extraían contenía demasiado dióxido de carbono. En lugar de liberarlo a la atmósfera, tomaron una decisión que terminaría marcando un hito en la historia de la energía y el clima. El 15 de septiembre de 1996, la empresa noruega Equinor, entonces conocida como Statoil, inició un experimento a gran escala: capturar ese dióxido de carbono y enviarlo a más de 1000 metros bajo el fondo marino, dentro de una enorme formación de arenisca llamada Utsira. Así nació Sleipner Carbon Dioxide Storage Project, el primer proyecto industrial del mundo dedicado al almacenamiento geológico de dióxido de carbono. Desde entonces, cerca de 1 millón de toneladas de dióxido de carbono al año han sido inyectadas en estas rocas profundas, donde permanecen atrapadas bajo capas impermeables. Con el paso del tiempo, este lugar se convirtió en una especie de laboratorio natural para científicos y geólogos, demostrando que es posible guardar el dióxido de carbono bajo tierra de forma segura y abrir una nueva puerta en la búsqueda de soluciones frente al cambio climático. Antes de profundizar en la captura y almacenamiento de dióxido de carbono, vale la pena colocarlo en contexto dentro del conjunto de soluciones que hoy se discuten para reducir el impacto del dióxido de carbono en el sistema climático. Cuando hablamos de reducir las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera, generalmente se mencionan 3 grandes enfoques. El primero tiene que ver con los sumideros naturales de carbono. Ecosistemas como los bosques, los suelos y los océanos tienen la capacidad de absorber dióxido de carbono de forma natural a través de procesos como la fotosíntesis o la disolución del gas en el agua.
Por esta razón, iniciativas como la reforestación, la restauración de ecosistemas o la conservación de bosques juegan un papel clave en la mitigación del cambio climático. El segundo enfoque consiste en reducir las emisiones desde su origen, principalmente mediante la transición hacia fuentes de energía con bajas emisiones de carbono. Esto incluye el crecimiento de energías renovables como la energía solar, la energía eólica o la hidroeléctrica, así como el desarrollo de tecnologías energéticas más eficientes. Sin embargo, incluso con una transición energética acelerada, algunos sectores industriales seguirán generando emisiones difíciles de eliminar por completo. Es justamente en este punto donde aparece una tercera estrategia: capturar el dióxido de carbono antes de que llegue a la atmósfera y almacenarlo de manera segura. Aquí es precisamente donde entra en juego la captura y almacenamiento de carbono, una tecnología en la que la geología, la ingeniería y las ciencias del clima convergen para buscar soluciones a largo plazo. Ahora bien, ¿cómo funciona realmente este proceso? Para entenderlo, podemos pensar en tres grandes etapas: captura, transporte y almacenamiento. Ahora, cuando hablamos de captura de dióxido de carbono, en realidad estamos hablando de separar el dióxido de carbono de otros gases antes de que llegue a la atmósfera. En la mayoría de los casos, ese dióxido de carbono proviene de procesos industriales o de la combustión de combustibles fósiles en plantas de energía, donde el gas sale mezclado con nitrógeno, vapor de agua y otros compuestos. La tecnología de captura actúa como un sistema de filtrado químico o físico que permite aislar el dióxido de carbono del resto de la corriente gaseosa. En términos generales, existen tres grandes momentos en los que se puede capturar el dióxido de carbono. Dependiendo del tipo de proceso industrial o energético, existen diferentes métodos para lograr capturar el dióxido de carbono. Entre los más conocidos se encuentran tres enfoques principales. El primero es la captura post-combustión, que es probablemente el método más conocido. En este caso, el dióxido de carbono se captura después de que ocurre la combustión. Es decir, una vez que los combustibles fósiles han sido quemados para producir energía, los gases resultantes pasan por equipos donde el dióxido de carbono es retenido selectivamente mediante solventes químicos, materiales sólidos o membranas que actúan como filtros moleculares. Este enfoque es el más utilizado porque puede instalarse en infraestructuras industriales que ya existen. Una de las técnicas más extendidas utiliza soluciones químicas llamadas aminas. En este proceso, el gas de salida ingresa a una torre y allí entra en contacto con un líquido absorbente que reacciona químicamente con el dióxido de carbono y lo captura. Posteriormente, ese líquido se calienta en otra etapa para liberar nuevamente el dióxido de carbono en forma concentrada. Además de la absorción química, existen otras tecnologías. Por ejemplo, algunos sistemas utilizan materiales sólidos porosos. Por ejemplo, carbones activados, donde las moléculas de dióxido de carbono se adhieren a la superficie del material por fuerzas físicas y luego se liberan cambiando la presión o la temperatura del sistema. También se están desarrollando membranas semipermeables que funcionan como filtros microscópicos capaces de dejar pasar ciertas moléculas y retener otras, permitiendo separar el dióxido de carbono del resto del gas. El segundo método es la captura precombustión, es decir, cuando la captura ocurre antes de la combustión. En este caso, el combustible, como el gas natural o el carbón, se transforma primero en una mezcla de gases llamada gas de síntesis. Esta está compuesta principalmente por hidrógeno y monóxido de carbono. Mediante reacciones químicas adicionales, el monóxido de carbono puede convertirse en dióxido de carbono, y este a su vez puede separarse con relativa facilidad, mientras que el hidrógeno restante puede utilizarse como combustible con emisiones mucho menores, mientras que el dióxido de carbono se captura para su almacenamiento. Adicionalmente, existe una estrategia llamada oxicombustión, en la que el combustible se quema en un ambiente casi puro de oxígeno en lugar de aire. Esto hace que los gases resultantes contengan principalmente dióxido de carbono y vapor de agua. Al condensar el agua,
queda una corriente de dióxido de carbono mucho más concentrada y fácil de capturar. Una vez que el dióxido de carbono ha sido separado del resto de los gases, el siguiente paso es purificarlo, deshidratarlo y comprimirlo, generalmente hasta un estado supercrítico, lo cual es una condición en la que el gas se comporta parcialmente como líquido, para facilitar su transporte por tuberías o barcos hacia los sitios donde será almacenado de forma segura en formaciones geológicas profundas. Por último, pero no menos importante, existe un tercer enfoque que ha ganado atención en los últimos años. Este es la llamada captura directa del aire. A diferencia de los métodos anteriores, esta tecnología busca extraer dióxido de carbono directamente de la atmósfera, utilizando materiales capaces de capturar el dióxido de carbono incluso en concentraciones muy bajas. Aunque actualmente es una tecnología más costosa y en desarrollo, algunos científicos consideran que podría desempeñar un papel importante en el futuro, especialmente para compensar emisiones que son difíciles de eliminar. Ahora bien, una vez capturado el dióxido de carbono debe trasladarse hasta el lugar donde será almacenado o utilizado. Para hacerlo más eficiente, el dióxido de carbono generalmente se comprime hasta un estado supercrítico. Como lo mencionamos anteriormente, este estado es una condición física en la que el gas adquiere propiedades tanto de líquido como de gas. En este estado ocupa menos volumen y puede transportarse de manera más eficiente. El transporte suele realizarse a través de tuberías, de forma similar a cómo se transporta el gas natural o el petróleo. De hecho, en algunos países como Estados Unidos, Noruega y Canadá ya existen redes de tuberías dedicadas al transporte de dióxido de carbono. En otros casos, especialmente cuando las distancias son mayores o el almacenamiento se encuentra en ambientes marinos, el dióxido de carbono también puede transportarse por barco, una práctica que ya se está utilizando en algunos proyectos en Europa. Ahora, llegamos a una de las partes más fascinantes de esta tecnología, y donde las ciencias de la Tierra juegan un papel central: el almacenamiento geológico. La idea fundamental es inyectar el dióxido de carbono en formaciones rocosas profundas, generalmente a más de 800 o 1000 metros bajo la superficie, donde las condiciones de presión y temperatura permiten que el dióxido de carbono permanezca en estado denso y estable. Sin embargo, no cualquier roca puede funcionar como un reservorio adecuado. Aquí mencionaremos algunas de las características que deben tener estos sistemas para almacenar el dióxido de carbono de una manera adecuada. Y empezaremos con las rocas reservorio. Para almacenar dióxido de carbono se necesitan rocas con alta porosidad y permeabilidad, es decir, rocas que contengan pequeños espacios entre sus granos donde el dióxido de carbono pueda alojarse y circular. Entre los ejemplos más comunes se encuentran areniscas y algunas calizas, que pueden actuar como verdaderos reservorios naturales. Tan importante como la roca reservorio es la presencia de una roca sello. Estas son capas de roca mucho menos permeables, como arcillas o lutitas, que funcionan como una barrera natural, evitando que el dióxido de carbono ascienda hacia la superficie. Este mismo principio geológico es el que durante millones de años ha permitido que se acumulen petróleo y gas natural en el subsuelo, atrapados bajo capas impermeables. Hay algunos tipos de almacenamiento geológico. Hoy en día se investigan varias opciones para almacenar el dióxido de carbono en el subsuelo. Una de ellas es el uso de yacimientos de petróleo y gas agotados, que ya han demostrado su capacidad para retener fluidos durante millones de años. Otra opción son los acuíferos salinos profundos, grandes formaciones rocosas saturadas de agua salada que no se utilizan para el consumo humano.
También se estudia el potencial de ciertas formaciones basálticas, donde el dióxido de carbono puede reaccionar químicamente con los minerales de la roca y transformarse gradualmente en carbonatos sólidos, un proceso conocido como mineralización del carbono. En conjunto, todos estos procesos, captura, transporte e inyección en formaciones geológicas profundas, constituyen una de las estrategias tecnológicas que hoy se exploran para reducir la cantidad de dióxido de carbono que llega a la atmósfera. Sin embargo, esta tecnología también plantea preguntas importantes. ¿Qué tan seguro es almacenar dióxido de carbono bajo tierra durante miles de años? ¿Dónde se están desarrollando estos proyectos en el mundo? En un contexto global, donde reducir las emisiones de dióxido de carbono es una de las prioridades para enfrentar el cambio climático, la captura y almacenamiento de dióxido de carbono aparece como una herramienta complementaria dentro de un conjunto más amplio de soluciones. Pero esto es solo el comienzo. Lo que escuchaste hoy es apenas un abrebocas de la ciencia que existe detrás de la captura y el almacenamiento del dióxido de carbono. En nuestro próximo episodio daremos un paso más profundo en esta historia. Conversaremos con un geocientífico colombiano que actualmente trabaja en la industria de captura y almacenamiento de carbono en Noruega, uno de los países líderes mundiales en el almacenamiento de dióxido de carbono en ambientes offshore, es decir, bajo el fondo marino. Así que si te interesa entender cómo funciona realmente la captura de dióxido de carbono, ¿qué tan desarrollada está esta tecnología? ¿Cuáles son sus desafíos? ¿Qué tan seguro es almacenar dióxido de carbono bajo tierra? Y si Colombia tiene potencial geológico para hacerlo en el futuro, no te pierdas nuestro próximo episodio de La Ciencia Cuenta.